Muy buenos días, el tema de hoy es perseguidos. Vamos al libro de Mateo capítulo 10, 16 al 23. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Perseguidos. Impactante como el Señor les habla a sus discípulos el motivo por el cual serían perseguidos. Y serían perseguidos por causa del nombre de Jesús. Serían perseguidos, pero aún le da las estrategias. Mire que el Señor nos habla cómo usted y yo podremos ser perseguidos. Cuando una persona llega a la vida cristiana, las primeras personas que empezamos a ser perseguidos es por el círculo interno, el círculo de la familia y los amigos más cercanos son los primeros que empiezan a perseguirnos. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesús, precisamente en el cual ya no andamos en el vicio, en alcohol, en borracheras, en mentiras, en inmoralidad sexual, en anarquías, en rebeliones, en soberbia, en arrogancia, en muchas cosas que nos tenía el enemigo atados. Y porque como que ya no hablamos el mismo lenguaje, como que ya no hablamos de la misma manera que con las personas que andábamos en el mundo. Por acá el Señor nos habla que usted y yo no debemos temer para nada. Dice, porque aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya que las personas sufren por diferentes razones por estar en el lugar o un momento equivocado, otras porque de pronto se lo merecen. Ya que las últimas grandes guerras han demostrado que las personas sufren, en la gran mayoría de los casos son las personas más desvalidas, que a pesar de las circunstancias siempre hay una esperanza para salir adelante, pero el salir adelante significa pagar el precio, y ese precio en muchas ocasiones es la vida. Pero el Señor les dijo a sus discípulos que sufrirían, muy al contrario de las opiniones y predicciones actuales. Si Él murió en la cruz, sus verdaderos discípulos no van a estar en un lecho de rosas, ya que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo que por seguirlo a Él tendrían un costo, una vida llena de peligros y amenazas. En ningún momento dijo que seguirle era algo fácil, tampoco daba esa impresión. Pero, ¿qué encontramos? Que la idea central, que Jesús envía a sus discípulos con un propósito claro, pero Él les indica que habrá oposición para ellos, pero que también sabrán cómo responder. Porque ahí mismo lo dice en el capítulo 10 del 16 al 17. Y dice, aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sinagogas os azotarán. Y es por eso que el Señor mismo lo dijo, que Él envía a sus discípulos, los envía en su nombre y con su autoridad, pero esperando a que usted y yo cumplamos sus instrucciones. Por eso, al salir en el nombre de Jesús que proclamamos, es accionar, es ser conformes a su ejemplo, a su dirección, ya que nos envía a usted y a mí como ovejas en medio de lobos. Somos representantes del Señor en un mundo que tenemos que alcanzar para que hayan más discípulos. Pero aquellas personas que están dispuestas a hacer su voluntad, Él les da unas instrucciones. Ahí como lo habla y dice que como serpientes sigilosas. Si usted mira a la serpiente, dice que vemos que la serpiente se mueve sigilosamente y muchas veces ni se siente. ¿Por qué? Porque ya no hace ruido. Como el Señor nos compara que debemos andar como serpientes. Y es porque el Señor mismo quiere que usted y yo seamos como esas serpientes. Debamos ser muy sagaces, pero también con la insabiduría como la serpiente actúa y esa agilidad para agarrar la presa. Debemos ser
muy sutiles, pero también muy sagaces, ágiles y llenos con la sabiduría y la inteligencia del Señor, el conocimiento del Señor, pero como en medio de lobos, pero a que a la vez usted y yo seamos sabios, porque los lobos nunca se mandan a la presa de una. Ellos primero miran que muchas veces van en cuadrillas, otros miran cómo agarran la presa, se está distraída, dispersa. Como el Señor nos habla, usted y yo debemos acercarnos a personas en el momento adecuado, pero es un momento adecuado para impactar con las palabras precisas que nos dé el Espíritu Santo. Y esas palabras que nos da el Espíritu Santo son las que usted y yo debemos proclamar y declarar a esas personas que el Señor nos lleve. No a la que usted y yo creamos, no, a la que el Señor nos mande. Por eso, como lo dice en Colosenses 4:5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Por eso debemos andar sabiamente, no como usted y yo pensamos. Yo creo que está la estrategia, yo creo que le debo hablar de esta forma, yo creo que le debo decir de otra manera. No, acá el Señor nos habla que debemos hablar con esa sagacidad, esa sabiduría, pero también con la dirección del Espíritu Santo. Y es con la sencillez como las palomas, que estas palomas, como nos habla ahí la palabra en el verso 16 y 17, y que yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, ya que la astucia debe ir acompañada de un equilibrio entre la calidad de vida, la sencillez e inocencia de corazón, y a la vez evitar cualquier clase de acusación en cuanto venga en contra nuestra. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? ¿Cómo estamos haciendo para obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando? Como lo habla en el libro Romanos capítulo 16, verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para bien y ingenuos para el mal. Mire que esta astucia, esa sabiduría no es para el mal, es para saber actuar con esa sabiduría y con ese ingenio, esa creatividad del Espíritu de Dios para actuar para cada situación. Ya que el Señor Jesús, Él mismo los manda a sus discípulos y les da como estas estrategias. Mire que el Señor nos da las estrategias de cómo debemos obrar, hablar y actuar en cada situación. Aún con nuestros familiares, aún con la persona que se nos levanta, cuando ve como que estamos obrando acorde a las circunstancias que el Señor nos está mandando, porque ya no obramos acorde a nuestros deseos, a nuestras emociones, a nuestras pasiones, porque ya no somos iguales, porque hay personas que aún se levantan en contra, y familias enteras que se levantan contra la persona, contra el hijo, contra el familiar. Yo preferiría verlo a usted en la cárcel, preferiría verlo a usted borracho, drogadicto, que metido en esta religión. Bueno, muchas cosas que el enemigo se ensaña en contra de la persona que el Señor quiere usar de una manera sobrenatural. Pero por eso es importante que tengamos en cuenta las estrategias que aquí da el Señor. Nos da las estrategias como la serpiente, pero también como palomas sagaces, pero también como lobos que andaremos en medio de lobos. Pero ¿cómo obraríamos en medio de esa jauría de lobos? ¿Cómo actuaría usted? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo haría usted para hacer que el Señor lo respalde? Pues ahí el Señor mismo nos da las estrategias, ya que hay una oposición y esa oposición es inevitable. Ya lo dice en el verso 18 al 22, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan. Así como lo dice en Mateo capítulo 10 del 18 al 22, porque ahí lo está diciendo el Señor y nos dice a usted y a mí que debemos es aún ante gobernadores, reyes, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen no os preocupéis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Como aún el Señor nos habla y nos enseña que será en el poder del Espíritu Santo. Mire que aquí no nos habla en sus estrategias, en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento, en su palabra. Es que yo soy más versado, es que yo soy de conocimiento, es que yo tengo mis estrategias, pero es que yo le voy a hablar de tal y tal manera. No. Desde que aún el Espíritu de Dios nos dará qué hablar y cómo hablar. Por eso es tan importante entender y conocer que no será en sus fuerzas ni en mis fuerzas. Seremos direccionados por el Espíritu de Dios para saber cómo hablar y actuar.
¿Por qué el tema hoy es perseguidos? ¿Por qué? Porque muchas veces somos perseguidos aún por los seres más queridos, por personas que nos rodean, pero aún también por personas que les vamos a hablar y predicar de la palabra. Pero es importante que tengamos en cuenta las estrategias que nos da el Señor, pero también que seamos guiados y direccionados por el Espíritu Santo para que Él nos dé la victoria en todo lo que tengamos que enfrentar de hoy en adelante, en el nombre de Jesús.